Saludos amigos, en esta segunda parte sobre el origen oculto de las ciudades, analizaremos algunas fotografías antiguas que demuestran el uso de tecnología antigua en épocas remotas. Hablaremos sobre Tartaria y su conexión con las antiguas ciudades. En el video pasado ya hablamos sobre Londres y San Petersburgo, sobre los montajes sobre su fundación y los cataclismos ocurridos para ocultar ciertas partes de la historia con fines plutocráticos. En este video veremos pruebas contundentes que nos demostrarán que hay muchas cosas que nos esconden sobre la energía y su uso en la antigüedad, así como los orígenes tan fascinantes de todas estas. Comenzamos. Una de las ciudades más antiguas de este mundo conocido es París, fundada alrededor del año 250 a.C. por los antiguos celtas descendientes de los arcadios de la isla de Creta. La historia oficial nos dice que fue nombrada París después de que una tribu celta conocida como los parisios se asentara en el lugar. Más tarde en la era romana de los siglos I al IV fue conocida como Lutecia, mencionada por primera vez en los escritos de Julio César. Uno de los monumentos más famosos de la antigua París es el Pilar de Esnautes o Pilar de los Barqueros decorado con deidades antiguas como Vulcano, el dios Pan, Minos, y Júpiter. Comúnmente se cree que los celtas vivieron y perecieron antes que el Imperio Romano decayese, lo cual es falso. La verdad es que los celtas prevalecieron más allá de la caída de Roma, solo que estuvieron bajo el dominio o control romano hasta la caída de este, pasando después a estar bajo dominio de los germanos. ¿Podrá ser que dicha ciudad haya presenciado el cambio del orden mundial antiguo al viejo? Esta ciudad nos dicen pasa a denominarse París hasta el año 360 después de Cristo bajo el control del emperador romano Juliano, quien la nombró Civitas Parisiorum en honor de los fundadores celtas originales de la ciudad. Entonces, ¿por qué si ya se llamaba Lutecia, por qué volver a nombrarla en honor de una cultura cuyos pueblos más alejados y rivales continúan existiendo? Recordemos la época greco-egipcia con Cleopatra y Marco Antonio. Durante ese periodo nos cuentan se estableció en Lutecia un templo a la diosa egipcia Isis. Esto corroborado debido al descubrimiento de una estatua de dicha diosa en la iglesia de Saint-Germain-du-Pré en París. La estatua así como el templo de Isis fueron destruidos en 1514 por el arzobispo de Meux. Los templos egipcios a Isis eran llamados Paro, recinto que rodea la casa. De acuerdo con esta hipótesis, París era el resultado de la yuxtaposición de par y el nombre de la diosa Isis, una palabra cuyo significado fue dado en las ciudades de Egipto para nombrar a la diosa egipcia que rodea la ciudad. Es interesante notar que donde estuvo antiguamente el templo principal de Isis es ahora el lugar donde se alza la catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, es decir, se sigue alabando a Isis encubiertamente incluso hoy en día. Otra de las historias sobre la fundación de París nos habla acerca de la caída de Troya y de cómo los sobrevivientes fueron liderados por el príncipe de Troya llamado París hasta dicha provincia. Dicha leyenda toma veracidad al analizar la bandera de un pueblo cercano llamado Troyes, donde podemos encontrar simbología relacionada a una ciudad amurallada y a un barco que vino desde el este, siendo que Troyes no es una ciudad marítima, viendo también gran similitud con motivos de la época helénica griega. La historia nos dice que el término celtas fue acuñado hasta el siglo XVII para referirse a todos aquellos pueblos del norte conquistados por los romanos. Según cronologías oficiales, los romanos iban penetrando en las regiones celtas, matando y tomando prisioneros en masa, asesinando a una población de entre 6 y 7 millones de celtas, y otro millón vendidos como esclavos. A finales del siglo I después de Cristo, los romanos habían conquistado gran parte de Inglaterra y Gales. Además, toda la Europa central al sur del río Rin y del Danubio estaba en sus manos. Los celtas que vivían fuera de esas regiones habían sido conquistados por las tribus germánicas del norte y los dacios, al este. Entonces podemos comprender cómo estas grandes matanzas han sido usadas desde la antigüedad para establecer nuevos órdenes mundiales. París no ha sido la excepción, siendo el escenario de masacres y epidemias minimizadas por la historia. Una de estas fue la peste negra, la cual dejó tras de sí una cantidad estimada de más de 85 millones de personas fallecidas. Esta ha sido y es considerada la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad.
París fue uno de los lugares donde más muertes dejó esta enfermedad. Junto con Florencia y Venecia, fueron las primeras ciudades de Europa en sufrir el devastador golpe de la plaga, la cual nos dicen fue debido a la incesante y creciente población de ratas, a la concentración de gente en las ciudades y a la falta de higiene de esa época. Sin embargo, ya hoy se sabe que el Vaticano jugó un papel fundamental en dicha epidemia al eliminar una defensa natural de las ciudades como son los gatos. El Papa Gregorio IX afirmó que los gatos negros eran una representación y disfraz de Lucifer. Un siglo después, más de 50 millones de personas morirían a causa de la peste negra. Los gatos comenzaron a aparecer frente a los ojos del europeo medieval como intrusos, seres no deseados que representaban herejía y desobediencia. La misma que dentro de la fe cristiana, pretende el diablo para alejarse de las enseñanzas de Dios. Más tarde, una bula papal de Gregorio IX contribuyó a agravar la situación y marcó oficialmente el inicio de la caza de gatos. En palabras de Abigail Tucker en su investigación sobre la domesticación e historia felina, a pesar de que resulta imposible saber con precisión cuán profundo fue el declive de la población de gatos europeos durante la Edad Media, lo cierto es que una vez que los felinos fueron ahuyentados de las ciudades europeas, sucedió la proliferación de su inmediato inferior en la cadena alimenticia, la rata negra, especie que a su vez carga consigo la pulga transmisora de la peste negra. La pandemia surgió aproximadamente un siglo después de la bula papal de Gregorio IX, concretamente en 1346. La gente vivió una época de gran horror debido a esta peste. Esto fue reflejado en diferentes textos, como en el de un cronista florentino que cuenta: todos los ciudadanos hacían poco más que cargar cadáveres para que fueran enterrados. Cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y la echaban con palas sobre ellos. Más tarde otros cadáveres eran depositados sobre ellos y entonces ponían otra capa de tierra, tal como uno hace lasaña con capas de pasta y queso. Todas estas millones de muertes pueden ser apreciadas en las espeluznantes catacumbas que se encuentran recorriendo cientos de kilómetros por debajo de la ciudad. Se cuenta que existen restos de más de 6 millones de personas enterradas bajo la ciudad, y siendo actualmente utilizados como decoración de estos túneles. La historia del origen de las catacumbas no está bien definida, relatándose historias ya en la época romana. Se cree que dichos espacios pudieron ser excavados incluso antes que la propia ciudad. La historia oficial nos cuenta que estas catacumbas, que recorren la asombrosa distancia de más de 300 kilómetros, era una antigua mina que ya en la época romana era usada en pequeñas partes como depósitos y bodegas para vino para las casas superiores, siendo que estas catacumbas tenían múltiples accesos alrededor de la ciudad. Actualmente una pequeña parte de estas antiguas galerías pueden ser visitadas por los turistas, pero una gran parte siguen siendo túneles abandonados e incluso inexplorados, siendo considerado uno de los lugares más peligrosos y terroríficos del mundo. Este es el vestíbulo de acceso a las cámaras inferiores, donde un viejo grabado romano sobre el portal reza: detente, esto es el imperio de la muerte. Algunos relatos hablan acerca de galerías con pozos de decenas de metros de profundidad que conectaban en algún punto con el agua del Sena. Todas estas galerías profundas nunca se llegaron a mapear y se cree que pueden incluso conectar con otras ciudades cercanas. Se desconoce cómo hicieron todos estos túneles o cómo se alumbraron para recorrerlos. La parte que recorre la zona de visitantes está adornada con una cantidad ingente de osarios humanos. Esto es espeluznante como poco y nos hace pensar en el gusto mórbido de la mente a la que se le ocurrió dicha decoración. Aquí vemos cómo para decorar la columna principal eligieron una calavera donde se aprecia un agujero de bala entre ceja y ceja. Todos estos restos humanos, nos dicen, fueron traídos de 5 cementerios cercanos cuyos terrenos excedían ya los 2 metros de altura. El traslado de todos estos restos humanos se realizó en 1785 de noche y con carruajes tapados con lonas negras que recorrían la ciudad. En un principio fueron simplemente amontonados sin ningún orden en las catacumbas hasta 1810, cuando un inspector de minas de nombre Louis Gericard de Turí decidió utilizar los huesos para adornar las catacumbas a manera de mausoleo. Esta parte visitable es de apenas 800 metros, siendo el laberinto subterráneo de alrededor de 321 kilómetros conocidos y constituidos por varios niveles, algunos tapados por siglos de suciedad y escombros, así como inundados y con riesgos de derrumbe. Es bien sabido por los parisinos que todos los años gente se pierde dentro de este laberinto y no vuelve a aparecer jamás.
Durante la Segunda Guerra Mundial estos túneles fueron utilizados extensivamente por la resistencia francesa, y los alemanes construyeron un búnker debajo de la escuela del Distrito 6. Los túneles también han sido usados por siglos para realizar rituales paganos y satánicos, encontrándose diversas pinturas y altares dentro de ellas. Algunos comentan que incluso en la actualidad son usadas para sacrificios ritualísticos de algunas sociedades secretas parisinas. En el anterior video ya hablamos sobre el gran incendio de Londres y de cómo estos sucesos fueron planificados para destruir los vestigios del antiguo imperio de Tartaria. Dichos incendios siempre han destruido edificios y mansiones antiguas de gran esplendor. París no ha sido la excepción, quedando en ruinas durante los incendios planificados de 1871, destruyendo el Palacio Real de Tuileries, la Biblioteca del Louvre, el Palacio de Justicia, el Hotel de Ville, el Gare de Lyon y el Palais d'Orsay, entre muchos otros, dejando la ciudad prácticamente en ruinas. Este es el mismo Hotel de Ville en una pintura de 1583, de esta forma podemos entender que dichos edificios eran sumamente viejos. En esta imagen de la Comuna de París podemos ver un símbolo muy característico. ¿Será casualidad? Esta es la bandera de Tartaria. Apreciemos las similitudes de las pruebas halladas. Casualmente de nuevo ese mismo año hubo otro incendio en Chicago que también destruyó gran parte de la ciudad y muchos edificios antiguos, como podemos ver aquí. Edificios gigantescos y magníficos. ¿No será que hubo una guerra secreta de la que nunca nos hablaron? ¿Cómo es posible que un incendio destruya edificios de bloques de piedra y los arroje por todos lados como si de una explosión se tratara? Solo en Chicago dicho incendio destruyó más de 17.500 edificios, muchos de ellos muy antiguos y de construcciones y estilos semejantes. Recordemos cómo fue escrita la historia y por quiénes. ¿Será acaso que tuvieron un interés por destruir los edificios antiguos tartarianos que no pudieron adquirir legalmente? Dichos incendios han ocurrido en todas las grandes ciudades antiguas con similares consecuencias. Este es el caso del fuego ocurrido en Moscú, en 1812, cuando la ciudad fue supuestamente evacuada por un fuego más destructivo de lo habitual. La destrucción de Moscú fue realizada con mayor intensidad para erradicar el legado de la Tartaria moscovita de origen rúrico. El imperio ruso ardió en llamas, carbonizando 3/4 partes de la estructura de la ciudad. Esto supuestamente y según la historia oficial se hizo autoprovocado por los rusos para evitar el saqueo por parte de Napoleón. Sin embargo, ya hoy se sabe que dicho fuego no era un fuego normal en lo absoluto. Los testigos narrados en crónicas posteriores revelan la muy posible detonación de un arma de destrucción masiva. El teniente Charles Artois de la Grande Armée de Rusia y testigo anunció en ese día, y cito: "El sol iluminaba fuertemente. De repente un segundo sol apareció encima del primer sol, pero este era tan brillante que destruía todo a su paso, incluso la gran fortificación del Kremlin. La tierra se estremeció. La luz nos echó al suelo y el humo y el fuego duraron por varias semanas". Muchas ilustraciones de la época muestra de Napoleón frustrado y en plena retirada por no poder saquear los tesoros que continuaban incendiándose. En el anterior video ya vimos cómo Pablo I de Rusia fue proclamado como maestre de la Orden de Malta con rapidez para salvaguardar de Napoleón los secretos egipcios. ¿Podrá ser que lo mismo haya pasado en Rusia para que Napoleón no consiguiera hacerse con los secretos de la tecnología antigua tártara e incluso más antigua? Este planteamiento conspiracionista de Tartaria surgió en Rusia al analizar libros y mapas muy antiguos, los cuales presentan discordancias y anomalías no acordes con la historia oficial. La teoría sugiere que dicha civilización borrada de la historia poseía conocimientos muy avanzados en cuanto a refinamiento, arquitectura y energía, los cuales podemos apreciar en todas estas fotografías antiguas. Todo esto supondría un adoctrinamiento a nivel mundial inverosímil, así como manipulación de documentos y desinformación. Pero entonces, ¿por qué ya no construimos con semejante detalle y refinamiento? En esta época debería ser mucho más fácil de hacer debido a la supuesta tecnología. ¿Por qué es que construir a la manera antigua resulta más y más difícil a medida que retrocedemos en la historia? Nuestros nuevos edificios son tan endebles y faltos de espíritu, tanto que incluso se desbaratan rápidamente tras solo algunas décadas sin mantenimiento. Observemos estas imágenes antiguas de edificios que ya no existen. ¿Cómo es que la gente del pasado construía con tan imponente perfección? ¿Por qué es que, como ya dije en otro video, la sociedad humana parece ir en declive y claro degrade en todo aquello que conlleva un claro gusto y refinamiento?
¿Cómo es que los antiguos imperios se pusieron de acuerdo para construir de la misma forma y en épocas muy similares? Debemos entender que es más fácil inventar 1000 historias, que construir 1000 edificios gigantescos y esplendorosos. La historia actual fue hecha a base de mentiras y engaños como un sistema de control y adoctrinamiento masivo. Para evitar que las millones de personas se hagan demasiadas preguntas sobre su pasado y vivan solo como les han ordenado, en su burbuja de dinero, papelitos y problemas banales ligados al consumismo desenfrenado. Debemos entender que ellos nunca nos dirán la verdad sobre nuestro pasado y la gloria que conllevaron los orígenes de todos esos sitios antiguos de extracción de poder que ahora llamamos ciudades. Esta es la pirámide del Louvre en París, construida en lo que sería la incendiada biblioteca del Louvre. Esta pirámide contiene nada más ni nada menos que 666 cristales, en su base subterránea se encuentra otra pirámide invertida y que desemboca en otra más pequeña. ¿Para qué es todo este simbolismo ritual? ¿Acaso será una forma secreta de canalización de energía etérica? En este video increíble podemos ver claramente cómo la energía es canalizada desde las puntas del edificio, proveniendo estas de diferentes direcciones. ¿Acaso necesitamos aún más pruebas? Todos los edificios antiguos fueron utilizados para canalizar esta energía magnífica y utilizarla. Por ello es que la mayoría fueron destruidos con catástrofes, apoderándose de ellos después e inventando una nueva historia en torno a ellos. Vean estas imágenes de la Casa Blanca en los Estados Unidos durante una remodelación para la construcción de un parque. Vean cómo la estructura sigue más allá del nivel del suelo, como si fuera solo la punta de lo que podemos ver. Aquí tenemos más ejemplos de edificios antiguos magníficos con ventanas pequeñas a nivel de suelo. ¿Por qué pondrías ventanas a nivel de suelo en una estructura tan grande siendo tú un arquitecto tan infalible? Lo más seguro es que todas estas construcciones continúen más abajo en zonas clausuradas, anegadas e interconectadas, sitios llamados ahora catacumbas, túneles secretos y ciudades enteras perdidas de todo registro histórico. Es momento de despertar y darnos cuenta de la batalla que existe por nuestra verdad histórica. Darnos cuenta de todo lo que nos han robado. La tecnología y la magia que ocupábamos para ser libres. El sentido de refinamiento y apreciación de las cosas hermosas. El gusto estético y el amor a la vida. La comunión con la energía que nos brindaba este mundo y por la que ahora somos esclavos. Es momento de educar para el futuro. Saquen a los niños de las escuelas. Enseñémosles nosotros lo que deben saber. Nosotros los que sabemos estas cosas somos los que haremos el verdadero cambio en este mundo. Empecemos por los niños. Háganles saber todas estas verdades que hemos aprendido. El futuro está en nosotros, en recordar y hacer saber a la gente sobre esto, sobre las mentiras que existen en cada aspecto de nuestra vida. Debemos hacer un futuro nuevo donde usemos la tecnología y la alquimia para el bien, para sostener y priorizar la comunión con este mundo. Con toda la vida y la naturaleza, dejando atrás la dinerocracia, la papelitocracia y esa esencia ligada al capitalismo reptil. La sabiduría, el amor, la luz y el entendimiento son los únicos que deben reinar sobre nosotros, solo la verdad nos hará libres. Despertemos y eduquemos para el futuro. Comparte. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.